Eh, y dijimos, bueno, primero y antes que nada, Rousseau empieza definiendo y fundamentando cuál es su tema de trabajo. Dice, bueno, qué es lo que va a hacer ahí? ¿Qué es lo que le interesa demostrar en esa obra? ¿No? O a qué conclusiones le interesa arribar en el contrato social. Entonces empieza diciendo, bueno, el hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado. ¿No? Esa metáfora de las cadenas para referirse a la situación que era, a las circunstancias políticas que eran contemporáneas a los pensadores ilustrados, es muy propia del siglo XVIII y muy propia de la Ilustración, ¿no? Entonces, para definir justamente cuál va a ser su problema, empieza con esa frase, ¿no? Empieza diciendo, el hombre ha nacido libre y sin embargo en todas partes se encuentra encadenado, ¿no? Entonces, esa falta de libertad, ese sometimiento que los pensadores ilustrados veían en el poder del dogma religioso o en el poder de los monarcas absolutos, es bueno, una de las preocupaciones que marcan, la preocupación que marca el trabajo de Rousseau. Y esto primero que dice, el hombre ha nacido libre, ¿no? También también reflejan el contexto intelectual en el que Rousseau está inmerso, ¿no? Como en general el movimiento ilustrado compartía esa visión, compartía como ese supuesto básico de todo el movimiento ilustrado y que nosotros ya habíamos visto en Locke, de que naturalmente los hombres son libres, ¿no? De que la naturaleza humana le otorga a los hombres un derecho que es el de la libertad, ¿no? Entonces él ahí ve una contradicción, ¿no? Dice, bueno, hemos nacido libres, somos naturalmente libres, ¿no? Y sin embargo, mire para donde uno mire, siempre se encuentra el hombre encadenado, ¿no? Siempre se lo encuentra sometido, dominado por otros, a distintas circunstancias, ¿no? Sometido a distintas circunstancias. Vamos a retomar entonces desde ahí, les voy a poner para compartir la pantalla, si ven el texto ustedes también. Ay. Ustedes ahí ven mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, bueno, el hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas, ¿no? Hasta ahí llegamos a avanzar la clase pasada, ¿no? Lo que habíamos llegado fue a comentar esa primera frase, ese primer enunciado de el primer capítulo del contrato social de Rousseau. Y sigue diciendo, el mismo que se considera amo no deja por lo menos, no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. ¿Ah? Acá ¿qué es lo que le está diciendo ahí? ¿Qué es lo que le está planteando con esa frase? El mismo que se considera amo no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. Silvia y después Maurilia. Puede ser porque él habla del tema del contrato social y demás, que no era contrato social, pero era que todos los ciudadanos eran exactamente iguales. Entonces, o sea, todos tenían los mismos derechos y lo que eso implicaba. Entonces, nadie estaba por encima de nadie. Bien, pero ¿qué quiere decir con eso? Está bien lo que vos decís, Rousseau efectivamente piensa eso, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con eso de que aún si se considera amo, no deja de estar sometido a otros? Aún el que se considera amo, ¿no? Aún el que se considera que está por encima de los demás, igual está sometido, ¿no? Maurilia. Yo creo que tiene que ver un poco con que, si bien
piensa tener autoridad sobre alguien, eh, ese estado en el cual vive, que no existe como un poder superior para custodiar de alguna forma la vida en ciudadanía, en sociedad, eh, él siempre va a tener a alguien más que quizás está por encima de él, tratando de avasallar sus derechos de alguna forma. Lo veo más por ese Bueno, lado. bien, la segunda parte está bien. La segunda parte está bien. ¿En qué sentido? De que aún el que se considera que está por encima de los demás, siempre, bueno, va a haber otro que también lo está sometiendo a ese. ¿Ah? Lo que no está bien es lo primero que dijiste, que es que si no existe un poder superior, siempre, bueno, va a estar sometido a alguien. En realidad, Rousseau lo que piensa es que hay un poder superior que los oprime a todos por igual, y ese es el origen del problema, ¿no? O sea, no es que Rousseau esté partiendo de la hipótesis de que no existe un poder superior. Existe un poder, sí, existen poderes superiores que son superiores a todos y que oprimen a todos. Incluso oprimen a esos que se creen amos. ¿Ah? Incluso esos que se creen amos están oprimidos por el monarca absoluto, están oprimidos por los dogmas, están oprimidos por la necesidad de poder, ¿no? Están oprimidos por la necesidad de riqueza. Siempre hay un poder superior, sea cual sea, que está oprimiendo, ¿no? Adriana. Buenas tardes. Para mí tiene que ver con lo que, bueno, hablamos de las libertades, de que no se nace libre, pero después no, pero tiene que ver con lo que dice el contrato social, de que en realidad depende de en el estado que estés, es la carga que tenés. Por ejemplo, que los países democráticos tienen menos cargas, pero los aristocráticos o la monarquía tienen muchas más cargas, y entonces, por más que seamos, siempre tiene una carga superior, que va a tener, o sea, también va a tener cercenadas las libertades, porque va a tener algo que va a hacer Sí. que tenga que actuar no libremente. Bien, siempre por más que esté por encima de otros y por más que oprima a otros, siempre va a haber algo que está por encima de él, siempre va a haber algún poder de cualquier índole que lo está oprimiendo. ¿Ah? Luciana. Sí, tiene que ver un poco con esta oposición que tiene Rousseau en cuanto a la monarquía absoluta Ujú. y que por eso plantea esto de tener como una ciudadanía, ¿no? Que pueda participar de ese Estado, digamos, de alguna manera, y no que sea todo impuesto por alguien que en teoría tiene como, o es un ser superior y que por eso está en el poder. Ujú. Bien, bien, ¿no? Entonces, siempre aún el que cree que está por encima de todos los demás, aún el que se considera amo, también siempre es oprimido. Oprimido, ¿por qué? Y bueno, por distintas cuestiones, ¿no? Puede ser por un monarca ilegítimo que cercena las libertades, puede ser por el dogma, ¿no? Por las autoridades religiosas que también cercenan libertades, puede ser por la propia necesidad de poder, ¿no? Para Rousseau, esto él lo desarrolla más en otro texto que ustedes no trabajaron, pero Rousseau lo que piensa es que la misma necesidad de oprimir es opresión, ¿no? O sea, la misma necesidad de someter a otros me oprime a mí, ¿no? O sea, incluso ese que tiene necesidad de someter a otros a su dominio, bueno, está siendo sometido por esa misma necesidad de someter, ¿no? Entonces, siempre hay poderes que están por encima nuestro que oprimen. ¿Ah? Lo que plantea Rousseau, y acá es donde él plantea cuál es su problema, ¿no? ¿Qué es lo que está, qué es lo que él quiere resolver acá? ¿Cómo se ha operado esta transformación? Lo ignoro. ¿Eh? No es exactamente que lo ignore, sino es que lo trabajó ya en otra obra. ¿Qué puede imprimirle el sello de legitimidad? Creo que puedo resolver esta cuestión. ¿Ah? Es esto último lo que él pretende
resolver en el contrato social. Dice, bueno, no tanto estudiar los orígenes o las características de esa opresión, ¿no?, que nos atraviesa a todos, piensa Rousseau, sino, bueno, es decir, ¿cómo podemos constituir poderes políticos que sean legítimos, que no opriman justamente? ¿Eh? O sea, ¿cómo podemos construir un poder político que sí, que esté por encima de todos los individuos, pero sin oprimirlos? ¿Eh? Garantizando las libertades que tenemos por naturaleza, ¿no? Garantizando esto, que hemos nacido libres y que la única manera de conformar un poder político, conformar una república, conformar una colectividad, ¿eh?, que respete esas libertades, bueno, ¿qué características debe tener? ¿Eh? Y eso es lo que él se plantea acá, ¿no? ¿Qué puede imprimirle el sello de legitimidad? ¿Cómo constituimos un poder, ¿no?, que sea legítimo, que no vulnere esas libertades con las que nacimos, ¿no?, que tenemos por derecho de naturaleza? ¿Eh? Entonces, él después lo que se sigue planteando, Luciana, ¿estás con la mano levantada porque te quedó levantada o porque querés decir algo? No, ya lo bajé. Ya la bajaste, bien. Él lo que se sigue planteando, él lo plantea, bueno, en el capítulo 1, y después lo que se sigue planteando en los capítulos siguientes es, bueno, a ver, si todas las sociedades, ¿no? Se llama, el segundo capítulo, por ejemplo, se llama sobre las primeras sociedades. Si todas las sociedades son construcciones humanas, ¿no?, y eso es algo que también comparten todos los pensadores de la Ilustración, ¿no? Las sociedades son construcciones humanas, se establecen por convenciones, ¿no? Todas las sociedades humanas se establecen por convenciones, ¿no?, de los individuos o los colectivos que constituyen esas sociedades. ¿Ah? Y dice, el poder político, la república, también se constituye por convención. ¿Ah? Voy a prender la cámara. El poder político también se constituye, también es una convención. ¿Ah? Es una creación humana e implica acuerdos, implica pactos. Ahora, el poder político, la república, no es lo mismo que cualquier otra sociedad humana. ¿Ah? Y él va descartando como distintos tipos de sociedades que no, bueno, que no se catalogan como poder político, ¿no? Por ejemplo, la familia, ¿no? La familia es un tipo de sociedad humana, ¿ah?, pero bueno, no es lo mismo que el poder político. Y el poder político no deriva de la familia, ¿no? El poder político no deriva del poder del padre, digamos, ¿no? No deriva del poder de los padres. Esto también lo decía Locke, ¿ah?, y Rousseau un poco lo toma de allí. ¿Ah? El poder político no deriva de una sociedad de tipo familiar. ¿Ah? ¿Por qué lo dice? Porque había algunos teóricos que justamente lo que hacían, nosotros esto ya lo vimos cuando vimos Locke, era derivar el poder del monarca absoluto del poder que el padre tenía en una familia, ¿no? Se asemeja el poder del monarca absoluto al poder que el padre tiene en una familia. Entonces, dice Rousseau, con argumentos bastante parecidos a los que maneja Locke, dice, bueno, eso en realidad no ocurre así, ¿no? Son distintos tipos de sociedades humanas, ¿no? Una cosa es la familia, otra cosa es la república, o sea, la sociedad política, ¿no? Después plantea también, dice, bueno, las sociedades políticas, el poder político, no puede derivar de la desigualdad natural, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque para Rousseau, esto ya lo hemos dicho, como para todos los pensadores ilustrados y como ya también vimos en Locke, la desigualdad natural no existe, ¿no? ¿Por qué plantea esto? Y bueno, porque ese
porque ese era un argumento habitual entre quienes defendían las monarquías absolutas. Hay algunos que nacen para ser gobernados y otros que nacen para gobernar. ¿Ah? Rousseau lo que hace es contestar, rebatir ese argumento y dice, bueno, no, eso en realidad no existe, ¿no? Otro de los postulados básicos, de los supuestos básicos de la Ilustración. Los hombres nacemos todos iguales, por lo tanto no es que unos nacen para ser gobernados y otros para gobernar. ¿Ah? También cuestiona otra cosa que ya habíamos visto en Locke, ¿no? Ese argumento de que el poder del monarca deriva de el poder de Adán. Dice, bueno, Adán tuvo derecho a gobernar mientras estuvo solo, ¿no? En el momento en que hubo otros hombres, bueno, entonces ya ese derecho a, a gobernar por sobre los demás sin ningún fundamento ya no existe más, ¿no? Nosotros también habíamos visto que en Locke también buscaba argumentar eh, contra esa creencia, ¿no? Contra esa teoría política que postulaba que el poder del monarca absoluto derivaba del derecho a gobernar, a gobernar que Adán tenía, que Dios le había dado a Adán, ¿no? Bueno, a nosotros nos puede parecer hasta gracioso quizás, pero en ese contexto, bueno, es importante. Por eso los autores traen este tema, ¿no? Bien, ¿qué otras cosas, con qué otros argumentos debate Rousseau? Y en esto quizás sí nos detengamos un poquito más. Él también contesta el argumento de que la esclavitud es una institución legítima. ¿Ah? Para Rousseau, en ningún contexto y bajo ninguna circunstancia, la esclavitud es legítima. ¿Ah? Y esto tiene que ver con su convicción, ¿no? Con algo que ya habíamos manejado en la clase pasada, como con su convicción de que hay algo que nosotros no podemos enajenar, porque nos define como humanos, nos define como hombres, que es la libertad. ¿Ah? Incluso, aunque yo consienta explícitamente, diga, si yo, Cecilia, consiento en que le entregaré la propiedad de mi vida a esta otra persona, incluso así, dice Rousseau, incluso aunque haya un consentimiento explícito, no es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Porque aun si el consentimiento es explícito, lo que debemos suponer es que la persona que consiente en ser esclavizada, ¿ah? No está en su sano juicio, ¿ah? Porque no puede enajenar lo único que lo define como hombre, ¿no? Entonces, si esa persona no está en su sano juicio, si esa persona no está haciendo uso de su razón, entonces, aún teniendo el consentimiento, aún habiendo un consentimiento explícito, Rousseau dice que eso no es legítimo, ¿no? Porque si esa persona consiste en ser esclavizada, es porque no está capacitada para consentir. El mismo consentimiento implica que esa persona no podía consentir, que no tenía todas las herramientas que tiene que tener para poder consentir. Ni hablar cuando el sometimiento no es consentido, entre comillas, ¿no? Para Rousseau ese consentimiento no existe. ¿Ah? Entonces, la esclavitud para Rousseau nunca, en ningún momento, es legítima. Entonces, por lo tanto, lo que él está planteando acá es, bueno, ninguna forma de poder puede argumentarse sobre la base de una supuesta legitimidad de la institución de la esclavitud. Porque en sí misma la esclavitud nunca, nunca, nunca es legítima. ¿Ah? No hay personas que hayan nacido para ser esclavas. ¿Ah? No hay personas que puedan consentir en ser esclavizadas y no hay nadie, no existe nadie que bajo ninguna circunstancia tenga derecho a esclavizar a otro.
¿ah? Entonces, la esclavitud, ¿no? La institución de la esclavitud o una supuesta legitimidad de la esclavización en ciertas circunstancias no puede ser nunca esgrimida como argumento para fundamentar el sometimiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, bueno, porque la esclavitud de ninguna manera nunca es legítima. ¿Ah? El otro argumento que también es el del derecho del más fuerte. ¿Ah? Para Rousseau, la misma expresión, derecho del más fuerte, es como una contradicción en los términos, ¿no? La fuerza nunca genera derecho. ¿Ah? No existe un derecho del más fuerte, no existe tal cosa, porque la fuerza bajo ninguna circunstancia genera derecho a nada, ¿no? Yo puedo someterlos a todos ustedes mediante la fuerza. ¿Ah? No sé, si tengo un ejército superior o lo que sea, ¿no? Mediante la fuerza, yo puedo someter a un pueblo entero. Puedo hacerlo. Pero eso no me genera a mí ni a nadie el derecho a gobernar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si yo someto por la fuerza, ¿no? En el momento en que se deje de ejercer esa fuerza, ¿ah? Esas personas sometidas van a desobedecer, se van a rebelar. ¿Y tienen derecho a rebelarse? Sí. ¿Qué les parece? Sí, claro. Tienen derecho a rebelarse, porque en realidad el sometimiento que se impuso a la fuerza no generó ningún derecho a nada. ¿Ah? O sea, de hecho, claro, hay alguien que está sometiendo a los demás y que está consiguiendo que los demás obedezcan a su voluntad. Y bueno, porque está ejerciendo una presión física violenta sobre esas otras personas. Pero en el momento en que por sea la razón que sea, esa fuerza ya no se pueda seguir ejerciendo, entonces esas personas conservan su derecho a rebelarse, van a dejar de obedecer, tienen derecho a dejar de obedecer. Obedecen porque hay una fuerza ilegítima ejerciéndose para que obedezcan. Pero el momento en que esa fuerza se deje de ejercer, bueno, entonces no obedecen más y no tienen por qué obedecer más, ¿no? Para Rousseau, no solamente tienen derecho a rebelarse, sino que deberían rebelarse. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Comentarios? Maurilia, dale. No, yo pensaba ahora también como este aspecto tan humanista del autor, ¿no? Como de considerar al hombre cuando habla de la esclavitud, que poner en esos términos la esclavitud como una cosa que no es posible, es como súper humanista en este contexto, ¿no? Nada, eso nada más. Bien, no es que no sea posible, no, posible es. Lo que no es nunca es legítima, ¿no? En realidad yo puedo esclavizar a otro por la fuerza, ¿no? Puedo obligarlo a obedecer mi voluntad, puedo hacerlo, ¿no? Es posible. Claro, Lo que, pero no lo institucionaliza, digamos. Eso es lo que, claro, nunca, claro, no se genera esa figura legal, digamos, de exacto, esclavitud. ahí está, nunca es el fundamento de un poder legítimo. Ni la esclavitud ni la fuerza, ¿no? Eso es lo que cuando Rousseau hace como, bueno, ese recorrido por las distintas formas de sometimiento que pueden existir, dice, bueno, ninguna de estas formas es nunca sustento del poder político legítimo. ¿Tá? Nunca debemos obediencia a alguien que nunca estamos obligados a obedecer legalmente, como decís vos, Maurilia, a alguien que nos está sometiendo por la fuerza, a alguien que nos está esclavizando. ¿No? Nunca, o sea, por la fuerza sí, tenemos que obedecer, no nos queda otra, pero nunca
hay derecho a eso. ¿No? O sea, de hecho puede ocurrir, de derecho no. ¿Mm? Marcelo. No, que incluso hay pueblos que han elegido hasta su extinción para no sometimiento, una cosa por ahí, ¿no? Como que no genera jamás, aún estando sometidos, se siguen rebelando. Hay históricamente ejemplos. Creo que va por un poco por esos pueblos que han sido sometidos, pero siempre han estado rebelándose, ¿no? Nunca generó un Y bueno, derecho soberano, claro, digamos, ¿no? no O genera legítimo. derecho soberano. Claro, que ese es el poder político legítimo. Yo no quería adelantarme, pero el poder político legítimo para Rousseau es la soberanía, ¿no? Nunca se genera soberanía, ¿no? Cuando, bueno, estamos obligados a obedecer porque alguien nos está obligando por la fuerza. ¿Ah? Bien, muy bien. Eh, bien, entonces es en él desarrolla en el capítulo 3 el tema de este problema del derecho del más fuerte, ¿tá? Y en el capítulo cuarto desarrolla el problema de la esclavitud, ¿no? Es así como él lo divide. Vamos a ir a ver unos fragmentos del capítulo 4, voy a poner ahora para que vean la pantalla. Ay, ay, no, 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 no. Bueno, ahí me dice que ustedes están viendo mi pantalla, así que supongo que están viendo, ¿no? Sí. Bien. Vamos a esto. Entonces, lo que él va como abordando en estos capítulos dice, bueno, si todas estas formas de dominación no son legítimas, si bajo ninguna circunstancia generan derechos, entonces, bueno, ¿cómo podemos encontrar una forma de asociación que sí garantice el derecho a la obediencia, ¿no? Entonces dice, bueno, esto es lo que me voy a plantear acá, ¿no? En el contrato social, ¿no? O sea, encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca, sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué es lo que nos está planteando ahí? Esperen que voy a ver si alguien está levantando la mano, porque yo mientras. Romina, dale. Lo que él plantea es la idea de que todos podamos tener una cuota de soberanía. Es un poco más que una cuota de soberanía, pero sí, va por ese lado. ¿Alguien más? ¿Qué nos está planteando ahí? Maurilia y Luciana están levantando la mano. Ah, perdón, no las veía. Maurilia, después Luciana. La igualdad ante la ley para todos. Sí, está hablando de igualdad ante la ley. O sea, Rousseau sí defiende la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, bajo el soberano son todos iguales. Pero en este fragmento puntualmente no está hablando de eso. Luciana. Cuando habla de una forma de asociación, ¿no? Está hablando Mm, como de un nuevo, digamos, en realidad de un pacto, puede ser, sí, y de una perfecto. nueva forma, y que cuando habla también como de, ¿no? De una nueva forma de, también como de soberano, digamos. No me Bien, sale la palabra ahora. Como una nueva forma
O sea, algo nuevo no tenga nada que ver con ese estado anterior o con esa política anterior, digamos. Bien, bien. A ver si hay alguien más con la mano levantada. Están Romina y Luciana, pero no sé si les quedó de antes o quieren decir algo más. Romina. La República es lo que está, Bien. la idea de Está la hablando de la República. Exacto. Esa nueva forma de asociación ahí está. Se está refiriendo a la República, ¿no? ¿Y qué quiere decir Rousseau cuando habla de la República o de esta forma de asociación? Se refiere al cuerpo político que une a los distintos individuos, después ciudadanos, soberanos, ¿no? Ese cuerpo político que une a todos los individuos. ¿Ah? Es a eso a lo que se refiere con esta nueva forma de asociación o la república, que es otro de los términos que él maneja también para referirse al cuerpo político. ¿Ah? O sea, está pensando en una forma, lo que quiere decir es una forma política, una forma colectiva que una a los individuos, a los ciudadanos, a los ciudadanos. Está pensando en una colectividad, ¿no? En un cuerpo que une a los individuos y del que todos esos individuos forman parte. Ahora vamos a ir viendo cómo forman parte. ¿Ah? Entonces, esa es una nueva forma de asociación, que como decía bien, creo que era Luciana, que como decía muy bien Luciana, bueno, es una forma de asociación que tiene que ser esencialmente diferente a otras formas opresivas que unen otras formas opresivas de la sociedad, ¿no? Tiene que ser una forma de asociación que no oprima justamente, que garantice la libertad y la igualdad entre los individuos. ¿Ah? Vean lo que dice después. Que defienda y proteja con la fuerza común de la persona y los bienes de cada asociado, ¿no? O sea, es una asociación, es un cuerpo colectivo, ¿ah? Que se une justamente para defender y proteger a la persona y a los bienes de cada uno de los que integran ese cuerpo colectivo. ¿Ah? Y por la cual cada uno, uniéndose a todos, ¿ah? No obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes, ¿no? Entonces, esos asociados particulares, cuando se unen a este colectivo, ¿ah? No pueden perder justamente lo que para Rousseau define su carácter de hombres, ¿no? Que es la libertad, ¿no? Los asociados, los individuos, los particulares, se unen a ese colectivo, se unen a esa asociación, pero sin perder su libertad. ¿Ah? ¿En qué consiste no perder su libertad? En esto que él maneja acá, ¿no? No obedezca sino a sí mismo. No tiene que obedecer a otro que lo oprime, o que lo somete, o que lo esclaviza, o que lo obliga a obedecer por la fuerza. Se obedece a sí mismo. ¿Ah? En el momento que un particular, un asociado, se integra a una organización, se une a los demás para formar una asociación, ¿ah? Un cuerpo político, se obedece a sí mismo, sigue obedeciéndose a sí mismo. Vamos a ir viendo en qué consiste eso, obedecerse a sí mismo. Porque para Rousseau esa es la única manera de no perder la libertad. ¿Ah? Si tenemos que obedecer a otro, ¿ah? Entonces no permanecemos tan libres como antes. ¿Ah? Perdemos la libertad que nos define como hombres, como humanos. Entonces, ¿en qué consiste esta forma de asociación que él se propone encontrar en esta obra? En una asociación que proteja a cada asociado en su persona y en sus bienes, pero sin arrebatarle libertades. Entonces, para no arrebatarle su libertad, ese asociado tiene que obedecerse a sí mismo en el marco del colectivo, en el marco de la asociación. ¿Hasta ahí se entiende? Pregunten, porque miren que sabemos que
Rousseau no es del todo fácil. ¿Ah? Así que si hay Ay, alguna duda, Justo te iba a decir eso, es inentendible por momentos porque veníamos de la sencillez de Locke y de Hobbes y es pero como, no, 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 este señor es complejo. es complejo. El pensamiento de Rousseau es complejo. Yo creo que les había comentado algo de la clase pasada de esto, ¿no? Creo que esto ya lo había dicho. Es complejo por cómo escribe y es complejo por la complejidad de los propios conceptos que él maneja, ¿no? No es un pensador del todo fácil, no. Por eso, si ven que algo no se entiende, pregunten, interrumpan, no se preocupen. Porque, bueno, para eso lo trabajamos en tanto detalle también, pues sabemos que no es un texto fácil de leer o de entender. Diamela, estás con la mano levantada. Ah, no sé si se me ve, creo que se ve medio borroso. Buenas tardes. Sí, te vemos como en una nube. Sí, o sea, creo que es por la cinta. Bueno, mira, espero hacerme explicar, porque en realidad la duda con el texto que estábamos hablando recién, que yo lo escribí en el chat, si los bienes de cada asociado se refiere también en parte con el pueblo, porque están implicados, o viene a ser como lo que hoy en día, ponerle en lo actual, son todas las partes del poder ejecutivo, poder legislativo, digamos, aparte del que va a gobernar, con la asociación justamente de que estamos hablando, que Rousseau habla de democracia, o básicamente como que da la idea de una democracia. Sí, Rousseau está pensando sí, es una forma de democracia. Claro, o sea, yo Es, lo planteo más bien como la duda, pero ojo que como, no es una democracia como la que conocemos nosotros. Es claro, una sí, forma de democracia directa, pero es bastante distinto a la democracia representativa que nosotros conocemos, ¿no? Vamos a ver por qué, pero es bastante diferente. claro, es como viene a ser como lo más parecido a lo que él quería plantear, digamos. Porque yo lo había leído en el contractualismo. Y me acuerdo como que lo definí como un ejemplo de predemocracia, digamos. Por la forma en que yo lo había entendido. No sé si es como predemocracia, es una forma de, lo que él propone es una forma de democracia directa. ¿Ah? Bien, Donde bien, todos los individuos participan de forma igualitaria y libre en el poder soberano. bien, bien. ¿Ah? Esa era la idea que yo tenía, porque aparte cuando leí el texto, la parte de los bienes de cada asociado, como que lo pude relacionar también con la parte de que el pueblo también estaba implicado. Entonces, Sí, claro, claro. El pueblo, nosotros todavía no llegamos a eso, pero tal como nosotros lo vamos a ir viendo, el pueblo es el soberano en ese cuerpo colectivo que se forma, justamente, es el pueblo soberano. bien, Con los entonces, bienes de cada asociado se refiere a las propiedades, bien, está, bien, porque el pensamiento, yo no pensaba meterme demasiado en esto, un poquito más adelante, capaz que hay un capítulo donde él trabaja esto, pero más bien para Rousseau, en principio, la propiedad privada es ilegítima. ¿Ah? bien, En eso es bien distinto a Locke, ¿no? Para él la propiedad privada no es un derecho natural, ¿no? Lo que es una forma, de hecho, es una forma de usurpación. Pero cuando se crea esta asociación política, ¿ah? Entonces la propiedad de los bienes se vuelve legítima, se torna legítima, ¿ah? Se legitima por ley. ¿Ah? Por eso él habla ahí de la persona y de los bienes de cada asociado, porque esa asociación justamente se crea para proteger la persona y los bienes de los asociados, ¿no? O sea, el derecho a la propiedad surge con esta asociación. A eso es a lo que se refiere con los bienes, ¿no? Se refiere a los bienes como entenderíamos nosotros. ¿No? bien. Bueno, era la idea que me había quedado. Gracias. Bien, por favor. Matías. No, para decir que, por ejemplo, una diferencia entre nuestra democracia y la que él plantea es justamente que en la que él plantea, por así decir, todos hacen, no por no decir lo que quieren, o sea,
pero sí podría decirse que en nuestra democracia lo que se hace es que se impone el gobierno o la elección de la mayoría sobre las minorías. Supongamos, si acá, por decir un número, el 70% vota el Frente Amplio, los que hayan votado los otros partidos, si bien sí tienen su representación, no tienen la misma representación que tiene el Frente Amplio en el gobierno. O sea, estoy tirando ejemplos, no por meter política. Claro, una democracia representativa, claro, justamente lo que implica es que se acata la voluntad de las mayorías. Eso, no quiero adelantarme tanto, pero eso no es lo que Rousseau entiende por democracia. ¿Ah? En realidad, Rousseau entiende otra cosa, ¿no? El soberano es distinto. Por eso yo ahora le decía a Diamela, creo que era la que preguntaba, sí, Diamela era la que preguntaba, sí, Rousseau lo que está proponiendo es un tipo de democracia, pero es un tipo de democracia muy distinto a la que conocemos nosotros, muy distinta a la que conocemos nosotros. ¿No? Y una de las diferencias que vos señalas muy bien es esto propio, que es propio de las democracias representativas, que es, bueno, el acatar la voluntad de la mayoría, ¿no? Marcelo. No, yo capaz que una consulta, porque yo leí un poco y estoy un poco, no sé si estoy perdido o estoy encontrado. En la parte de desigualdad yo leí un tramo que él explica que no es igual porque hay propiedad privada, hay bienes distintos entre las personas. Sí. Entonces hay una diferencia de grado. Entonces él dice que eso no es igualdad, que él quisiera que no fuese así. Cuando le habla al Parlamento, creo, en el texto. Me parece, no sé. ¿Es un poco por ese lado? La visión que tiene Rousseau de la propiedad es distinta a otros. En ese sentido, ese es uno de los sentidos en los que Rousseau se aleja del pensamiento ilustrado. La visión que él tiene de la propiedad es distinta a la que tiene Locke o a la que tienen los ilustrados en general. Primero, la propiedad para Rousseau, esto no lo trabaja en esta obra, lo trabaja en otra, la propiedad para Rousseau en principio es ilegítima. ¿Ah? Cuando surge como una usurpación. ¿Ah? Por eso esto que vos decías ahora está bien. En realidad, para Rousseau, la propiedad es una institución que profundiza desigualdades y que como profundiza desigualdades genera opresión y genera sometimiento. ¿Ah? Eso mientras no existe la república. ¿Ah? Cuando se crea la república, entonces la propiedad sí se vuelve legítima, porque el soberano y la ley la legitiman. Con la condición, dice Rousseau, de que nadie sea lo suficientemente rico como para comprar a otro y que nadie sea lo suficientemente pobre como para tener que venderse. ¿No? Él reconoce que la legitimidad de la propiedad privada en el marco de la república, en el marco de una asociación legítima, con la condición de que no haya grandes extremos de riqueza y de pobreza que habiliten a la opresión. ¿No? Y hay algo que vos dijiste acá, Marcelo, que es importante, y es importante para entender a Rousseau, que para Rousseau libertad e igualdad están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque donde no hay ciertos márgenes de igualdad, y esa igualdad puede ser tanto económica, ahora que estamos hablando de propiedad, como política, ¿ah? Cuando hay mucha desigualdad a nivel económico o a nivel de poder político, entonces siempre hay opresión. Siempre hay opresión. Cuando hay grandes desigualdades. Entonces, en el contrato social, ¿qué es lo que plantea Rousseau sobre la propiedad? Bueno, la propiedad es legítima cuando hay un soberano y hay una ley positiva, legítimos, que la hacen legítima. Ahora, lo que nunca puede haber son grandes extremos, porque donde hay grandes extremos, donde hay mucha desigualdad, entonces siempre hay espacio para la opresión. ¿Contesté tu pregunta, Marcelo, o más o menos? Sí, aparte que sí, perfectamente. Me hace acordar a un texto de un presidente de Estados Unidos que dice: el hombre con necesidad no es un hombre libre.
Es un No, poco, claro. Mm. creo, Donde hay otro gracias, que puede comprarlo, ¿no? exacto, gracias. Bien, vamos entonces a volver a esto, que no quiero que se nos pierda del todo el hilo, porque por esto que les digo, Rousseau no es fácil. Entonces, lo que se propone Rousseau en este contrato social es justamente encontrar una forma de asociación, crear una república, un cuerpo político, ¿tá? Donde cada particular pueda unirse sin perder su libertad, ¿no? La condición de legitimidad para Rousseau de cualquier sociedad política es que los hombres permanezcan libres, ¿no? Y esa libertad consiste en obedecerse únicamente a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea esa asociación? Y bueno, acá nos remitimos como al modelo argumentativo que usa Rousseau. Rousseau es un contractualista, ¿no? Entonces, para crear una forma de asociación donde las libertades se mantengan, justamente, entonces recurre también a la figura del contrato. Los hombres contratan para crear una asociación en la que no pierdan sus libertades y únicamente se obedezcan a sí mismos, ¿ah? ¿Qué características tiene ese contrato? ¿Ah? Y eso es lo que él define acá, ¿no? Lo que él plantea en este siguiente fragmento que tenemos ahí en la presentación, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese contrato? Ay, perdón. ¿Qué características tiene que tener un contrato? ¿Qué características tiene que tener un pacto? ¿Cuáles son las cláusulas de un pacto que nos permita asociarnos a un colectivo sin perder nuestras libertades? Y mira lo que dice Rousseau. Estas cláusulas, bien estudiadas, se reducen a una sola, a saber, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad entera, ¿no? Entonces, cada asociado, cada uno que pacta, enajena todos sus derechos a la comunidad, ¿no? Se entrega a la comunidad con todos sus derechos, ¿no? ¿Por qué? Primeramente, dándose por completo cada uno de los asociados, la condición es igual para todos. No vean acá cómo la igualdad aparece como condición de la libertad, ¿no? Nos entregamos todos por igual. Todos y cada uno de nosotros entregamos todos nuestros derechos, ¿tá? Enajenamos todos nuestros derechos en la misma medida, ¿tá? Y siendo igual, ninguno tiene interés en hacerla onerosa a los demás, ¿ah? Entonces, como todos enajenamos todos nuestros derechos en la misma medida, en los mismos términos, y nos colocamos en igualdad de condiciones, ¿ah? Entonces ninguno de nosotros tiene interés en hacerle pesar eso al otro, ¿ah? En someter a otro, en vulnerar a otro. ¿Por qué? Porque todos hemos entregado, hemos enajenado todos nuestros derechos en las mismas condiciones. Todos nos hemos colocado en un plano de igualdad ante la comunidad, ¿no? Les voy a hacer, alguien dice en el chat, yo a veces no me da para ir leyendo lo que dice en el chat, pero está bien, justo vi y había un comentario que estaba muy bien y que me parece que es claro. Nadie tiene ventaja sobre los demás, ¿no? Porque todos hemos enajenado nuestros derechos en los mismos términos, en las mismas medidas y nos hemos colocado en la misma situación, ¿no? Ante la comunidad, todos somos iguales, ¿no? Porque en ese pacto todos hemos enajenado nuestro derecho. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ante quién enajenamos nuestros derechos? Según ese fragmento que tienen ahí.
enajenamos nuestros derechos, pero ¿lo enajenamos a quién? ¿O a quiénes? Marcelo, dale. No entiendo la pregunta. Respecto, ¿en qué sentido? Está bien. Nosotros enajenamos los derechos, ¿no? Cuando pactamos, enajenamos nuestros derechos, ¿no? Pero ¿ante quién enajenamos? ¿Para quién enajenamos nuestros derechos? ¿No? ¿Quién, digamos, lo voy a plantear más simple, no del todo exacto? ¿Quién se queda con esos derechos y con esa fuerza que todos nosotros hemos enajenado? ¿Quién es el beneficiario de todos esos derechos que hemos enajenado? Natalie, no sé, A la ay, comunidad. es la comunidad, exacto, exacto. Maurilia, Sí, sí, yo iba a decir a la comunidad que es en definitiva el contrato social, ¿no? El bien, pacto, digamos. exacto. En ese pacto, nosotros enajenamos todos nuestros derechos ante la comunidad, o sea, los enajenamos ante todos los demás. O sea, ¿quiénes son los beneficiarios de esa cesión de derechos que hemos hecho? Todos los otros asociados, todos esos con los que nosotros hemos pactado. Es un pacto de cada uno con cada uno. Esta pregunta la hago justamente para que ustedes lo puedan diferenciar del pacto de Hobbes o el pacto con Rousseau, perdón, con Locke, el pacto de Locke, ¿no? En Hobbes, los hombres pactaban entre ellos, sí, no. Los hombres pactaban entre ellos, no intervenía el soberano en ese pacto, pero pactaban entre ellos para enajenar todos esos derechos y toda su fuerza del estado de naturaleza frente al soberano, ¿no? ¿Quién era el beneficiario de eso? Era un soberano que no había pactado. ¿Ah? En Locke es lo mismo, la diferencia es que el soberano en Locke sí pacta, ¿no? Pero el beneficiario de todos los derechos, de toda la fuerza de esos hombres contratantes, ¿ah? es, es un soberano. Acá no. ¿Ah? Acá, ahora vamos a ver cómo se forma el soberano, pero es distinto. En principio, nosotros enajenamos todo nuestro derecho y toda nuestra fuerza a la comunidad. Enajenamos toda nuestra fuerza, todos nuestros derechos a los demás asociados. Y en eso consiste el pacto. En que yo cedo todos mis derechos a Maurilia, a María, a Viviana, a Diamela, a María, y a su vez ellas ceden sus derechos a todos y cada uno de nosotros. ¿Ah? Y el beneficiario de eso es la comunidad. ¿Ah? Marcelo. A ver si capaz que entendí bien. O sea, que con ese pacto yo lo que hago es, de alguna forma, construir al colectivo, contribuir al colectivo cada uno de nosotros. Con ese Comunitariamente pacto hablamos. La diferencia de absolutismo o monarca voy al colectivo. Bien. No, gracias. Sí, exacto. Exacto. Lo que nosotros, ahí Marcelo dio en la tecla de a lo que quería llegar. Lo que nosotros constituimos cuando pactamos, ¿ah? Es el colectivo, es la comunidad. ¿Ah? Y esa comunidad es soberana. ¿Ah? Eso es clave, es clave, es clave para entender a Rousseau. En Rousseau no hay un soberano distinto de la comunidad, que es lo que nosotros ya habíamos visto en Hobbes y es lo que nosotros ya habíamos visto en Locke. ¿No? El soberano y el pueblo no son exactamente lo mismo. ¿Ah? O sea, no son lo mismo. En Hobbes claramente no son lo mismo y en Locke tampoco. ¿Ah? En Locke el pueblo crea un soberano, enajena sus derechos en favor de un soberano, pero son distintas instancias. ¿Ah? En Rousseau, el pueblo, la comunidad que se crea mediante el pacto es soberana. En el pacto en el que nosotros nos constituimos como comunidad, también nos constituimos como soberanos.
¿Ah? O sea, ¿qué quiere decir constituirnos como soberanos? Como única instancia legítima del poder político. ¿Ah? Esa es la república que para Rousseau garantiza que sigamos siendo tan libres como tenemos derecho a ser. ¿Maurilia? Una consulta. ¿Se podría decir que en esta sociedad que plantea no hay una relación de poder o ventaja del soberano? Porque es todo por igual, ¿no? Son todos iguales, porque es la forma de garantizar la igualdad. Todos y cada por medio de este pacto, todos y cada uno de nosotros somos soberanos. ¿Ah? Porque todos formamos parte de la comunidad soberana. Maurilia, yo, Mayra, Micaela, María Jimena, todos los que pactamos somos soberanos. ¿Ah? Y a la vez somos súbditos. ¿Por qué? Porque estamos obligados, ¿no? Legítimamente obligados, ¿no? Estamos obligados, legítimamente obligados, a obedecer las leyes que esa comunidad se dé a sí misma, ¿no? Por eso, cuando nosotros pertenecemos a la República, nos obedecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo, Cecilia, obedezco, estoy en tanto súbdito, estoy obligada a obedecer las leyes que yo me di en tanto miembro de la comunidad, en tanto ciudadano. ¿Ah? Cuando soy miembro de la comunidad y participo en esa comunidad, bueno, entonces soy ciudadano. En tanto súbdito, tengo que obedecer las leyes que yo misma me di siendo ciudadano. ¿Se entiende eso? No es fácil. Alguien pone un dedo así. Bueno, los demás. No, definitivamente no es fácil. Es como una versión, soy mi propio jefe. O sea, No es lo mismo. no, pero es muy complejo para como de alguna forma llegar a, no sé, es como demasiado filosófico en su planteo y a la vez rebuscado, no sé. No lo entiendo yo, por lo No sé pronto. si rebuscado, es un planteo muy abstracto, es verdad, ¿no? Es un planteo abstracto y bueno, y en esa abstracción siempre hay eh, dificultades, ¿no? Esa abstracción siempre implica ciertas dificultades. Vamos a volver sobre esta idea, ¿ah? Porque es importante para entender en qué consiste la igualdad y la libertad en Rousseau, ¿no? Los individuos que pactan, los asociados, crean una comunidad en el pacto. ¿Ah? Lo que creamos con el pacto es una comunidad. ¿Ah? ¿En qué consiste ese pacto? En que todos y cada uno de nosotros cedemos nuestros derechos a todos y cada uno de nosotros. ¿No? Nadie enajena de más, nadie enajena de menos. ¿No? Todos y enajenamos en la misma medida y en los mismos términos y quedamos colocados ante la comunidad en las mismas condiciones. ¿Ah? Esa es la base del planteo, eso es la igualdad civil para Rousseau, o sea, la igualdad civil, la igualdad en las sociedades políticas. ¿En qué consiste? En eso, ¿no? En que ante la comunidad soberana todos estamos en las mismas condiciones y todos tenemos el derecho y la obligación de participar en las decisiones políticas en los mismos términos. ¿Ah? Esa es la igualdad. Entonces, esa comunidad que aparece como soberana, esa comunidad soberana, de la que nos habla acá Rousseau, es soberana justamente ¿por qué? Y bueno, porque es el poder político que está por encima de cualquier otro poder. ¿Ah? Por eso es soberana, porque está por encima de cualquier político. Es la que se da sus propias leyes. Es la comunidad soberana es la que crea las leyes. ¿Ah? Entonces, ¿qué implica ser libres en el marco de esa comunidad? Bueno, implica que obedecemos nuestra propia voluntad.
¿Ah? ¿Qué significa que yo obedezco mi propia voluntad? Que obedezco a las leyes que yo, en tanto ciudadano, creé, ¿ah? Y en tanto súbdito, las obedezco. ¿Ah? O sea, tengo que obedecer las leyes que yo misma creé. ¿Ah? Sí, ¿estoy obligado a obedecer las leyes? Claro que sí, siempre estoy obligado a obedecer las leyes. Ahora, ¿por qué soy libre? Porque son las leyes que creé yo misma, en tanto miembro activo de la comunidad. ¿Ah? En eso consiste la libertad civil para Rousseau, que no es lo mismo que la libertad natural. No es la misma libertad que teníamos en el estado de naturaleza, pero es libertad. Es una libertad incluso para él superior a la que teníamos en el estado de naturaleza. ¿Ah? Por eso, para Rousseau, es esta forma de asociación, ¿ah? En la que no existe un soberano distinto a la comunidad, ¿ah? Es la forma que garantiza la igualdad y la libertad, ¿ah? La que preserva nuestra condición de hombres, ¿no? Porque recuerden que para Rousseau la humanidad implica libertad. Bien, ¿hay alguna pregunta Profe, sobre esto? Dale. ¿podrías repetirme esa idea de la libertad civil, por favor? La libertad civil es la libertad de obedecer las leyes que nosotros mismos nos hemos creado. ¿Ah? O sea, vos en una sociedad civil, una sociedad donde existe un soberano legítimo, obedecés leyes. ¿Y estás obligado a obedecer leyes? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, para Rousseau hay que obedecer las leyes, ¿no? El que no obedece las leyes se pone peligrosamente fuera de la comunidad, ¿no? Entonces, si hay que obedecer las leyes, sí. Pero ¿por qué podemos decir que vos sos libre si estás obligada a obedecer leyes? Y bueno, porque estás obligada a obedecer las leyes que tú misma creaste en tanto ciudadana, ¿no? En tanto miembro activo de la comunidad, en tanto miembro soberano de la comunidad. Eso es libertad civil, obedecer las leyes que nosotros mismos nos hemos dado. Yo no estoy bajo un soberano legítimo, yo no estoy obligada a obedecer las leyes que me impone un monarca absoluto. Pero a las leyes que yo misma he creado en tanto miembro activo de una comunidad soberana, sí estoy obligada. Y eso es libertad. Y para Rousseau lo dice en un momento, ahora vamos a ver si llegamos a eso, Rousseau lo dice en un momento. Esto puede parecer una paradoja, pero en realidad no lo es. ¿Ahí se entiende, Maurilia? Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿Los demás? Todo perfecto, se entiende bastante clarito todo. Bien. Bueno, vamos a esto. Entonces, sí, capaz que vamos a hacer. En este fragmento, que lo vamos a pasar un poco rápido porque no quiero que dejemos de definir qué es la voluntad general, porque bueno, pues también es otro concepto clave. Este fragmento es justamente donde él plantea esto de que, bueno, estamos obligados a obedecer las leyes que nosotros mismos nos hemos dado, y eso significa ser libres, ¿no? Dice, vean, a fin de este pacto social de que este pacto social no sea, pues, una vana fórmula, él encierra tácitamente el compromiso que por sí solo puede dar fuerza a los otros, de que cualquiera que rehúse obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo, lo cual no significa otra cosa, sino que se le obligará a ser libre. ¿No? Esto es lo que planteábamos recién. O sea, ¿estamos obligados a obedecer la voluntad general? ¿Estamos obligados a obedecer la ley? Por supuesto que sí. ¿Ah? Siempre. Ahora, eso significa, aunque pueda sonar paradójico, significa que... Ay, yo les puse compartir pantalla. Esperen, porque quiero que vean el texto porque es bastante complejo. Ahí.
Bien, ahora sí lo están viendo, ¿no? Sí. Sí, sí lo ven. Bien. Acá es donde él plantea esto justamente que yo les explicaba ahora sobre la relación entre la obediencia a la voluntad general y la obediencia a la ley y la libertad, ¿no? Dice, él encierra tácitamente el compromiso que por sí solo puede dar fuerza a los otros, de que cualquiera que se rehúse a obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo, lo cual no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre. Entonces, bajo la República, bajo esta forma de asociación, ¿tenemos la opción de obedecer o no obedecer a la voluntad general? ¿Tenemos la opción de obedecer o no obedecer la ley? O sea, ser libre No, para no Rousseau hay. Siempre se significa, bueno, si yo obedece. no quiero... ¿Cómo? Que Perdón. siempre se obedece, no hay la opción. O sea, No, porque la libertad significa obedecer. ahí está. Yo no es que tenga la opción de decir, bueno, si quiero obedecer la ley, lo obedezco, y si no, no lo obedezco. Eso no es libertad. ¿No? Matías, Es algo parecido, que tenés la libertad de, ay, no sé, de obedecer la ley, sin embargo, de no querer obedecerla, tenés que salir de esa comunidad porque justamente la ley se creó con las reglas de la comunidad. Si una persona no quiere obedecer, yo qué sé, por tirar algo, no robar. Entonces, esa persona podrá irse a otra comunidad en la que sí esté aceptado o en la que no haya una ley que impida robar. sí, vieron igual que más bien Rousseau, más que irse a otro lado, lo que le dice, bueno, es que se le obligará a obedecer la ley, ¿no? O sea, em, la comunidad, si suponete que hay una ley que dice no se Sí, puede robar, yo lo entonces la digo. comunidad, ahí está, te puede obligar a no robar, Lo sé, yo estoy diciendo en caso ¿no? de que la persona quiera hacerlo, pero no quiera sufrir las consecuencias. En ese caso lo estoy Mm, planteando. bien. Marcelo y después... Ah, Adriana, estabas con la mano levantada, pero ahora no. Adrián, ¿estás tú? No, no, en realidad bajé la mano porque yo había entendido que en realidad no era que obedecía, sino que acataba, pero leí el texto y sí dice obedecer. Mm, obedecer, sí. Marcelo, dale. No, yo sí, de repente entiendo que para ser libre tenés que estar en el contrato social. La libertad civil para él es lo sublime, lo soberano. Entonces, cuando vos no obedeces, no sos libre. Llevarte a ser libre es obedecer para formar Mm, parte de ese contrato. ¿Es esa lógica? es claro, es eso, es eso. Em, ¿Por qué se obligará a ser libre? Porque lo que lo que la comunidad te va a obligar, recuerden que toda la fuerza física de cada individuo queda en la comunidad. Entonces, la comunidad va a utilizar esa fuerza, va a utilizar los derechos que todos nosotros hemos enajenado para obligar a cada asociado a obedecer la ley. ¿Ya? Eso implica que cada asociado, eso es lo que se está planteando Rousseau, ¿eso implica que cada asociado va a perder su libertad? No, en Rousseau no, porque en Rousseau la libertad civil justamente implica obedecer la ley, ¿no? Libertad es obedecer la ley. Entonces, cuando la comunidad te obliga a obedecer la ley, ¿qué es lo que está haciendo? Te está obligando a ser libre. ¿Eh? Entonces, por más que pueda parecer una paradoja, no lo es. ¿No? Porque, bueno, justamente por cómo se define la libertad. ¿Ah? Vamos a ver este otro concepto que hasta ahora lo hemos nombrado, pero en realidad no lo definimos ni lo tratamos específicamente, el de voluntad general. Este es un concepto que es clave en todo el contrato social. ¿Ah? Es clave, es como fundamental para entender todo este texto.
¿Qué es la voluntad general? Es la voluntad de la comunidad. ¿Ah? Rousseau lo que entiende es que el colectivo, la comunidad, tiene una voluntad distinta, o sea, esencialmente distinta, a la voluntad de cada asociado, de cada particular, ¿no? Incluso, eventualmente, los individuos, los particulares, pueden tener intereses opuestos a los de la comunidad, pueden tener intereses distintos. Pero hay una voluntad que es la voluntad de la comunidad, que es la voluntad justamente que se orienta hacia el bien común. ¿Ah? La voluntad general, como es la voluntad del colectivo, ¿ah? Tiende siempre al bien común, tiende siempre a buscar el bien común. No es una voluntad, no busca lo que es bueno para mí, para Marcelo, para Viviana, para Cecilia, sino que se orienta a perseguir, a buscar, a tratar de realizar lo que es bueno para la comunidad. Y lo que es bueno para la comunidad no necesariamente coincide con los intereses de los particulares. ¿Ah? Ojo que, y esto siempre lo aclaro, porque es un error que después es muy común, que aparece siempre en los parciales, que es que la voluntad general es la voluntad de la mayoría. La voluntad general para Rousseau no es la voluntad de la mayoría. ¿Ah? No se define como la voluntad de la mayoría. Se define como la voluntad que tiende hacia el bien común. ¿Ah? No es lo que realiza los intereses de la mayoría de nosotros, los que nos conviene a la mayoría de nosotros. No es eso, sino que es la voluntad que tiende, alguien dice la voluntad de la comunidad, es cierto, la voluntad de la comunidad es esa voluntad que tiende a realizar el bien común. ¿Ah? ¿Qué es el bien común? ¿Cómo se llega al conocimiento del bien común? Y bueno, se llega a través de, ¿no? a través de la deliberación de los ciudadanos en la asamblea. O sea, cómo nosotros conocemos la voluntad general, cómo nosotros alcanzamos ese conocimiento del bien común, cómo una comunidad define, bueno, qué es lo deseable, lo bueno, lo que esta comunidad debe buscar para bien del colectivo, no para bien de unos grupos o pocos. ¿Ah? Bueno, a través de la deliberación en la asamblea. ¿Ah? Ahí hay un elemento de democracia directa que es bien importante en Rousseau, ¿no? ¿Cómo llegamos a decir, bueno, esto es el bien común, esto es lo que, a lo que debemos tener? Y bueno, deliberando en igualdad de condiciones todos los ciudadanos. Maurilia. Una consulta. ¿En esa deliberación tiene que ser unánime la voluntad individual, digamos? La voluntad general. Sí, esto no quiere decir que todos los individuos tengan que estar de acuerdo, ¿no? De hecho, por eso hay deliberación, ¿no? Porque no todos los individuos están de acuerdo. Sí, no sé si lo dice explícitamente, pero sí Rousseau supone que hay como cierto grado de unanimidad, ¿no? Y en caso de que no haya unanimidad, lo que debe primar son los intereses colectivos y los intereses particulares. O sea, Rousseau no niega que siempre va a haber intereses individuales, que siempre va a haber decisiones que te favorecen a ti, pero no me favorecen a mí, ¿ah? Que favorecen a un sector de la asociación, pero no favorecen al otro. ¿Ah? O sea, eso Rousseau lo acepta. No es que lo niegue, no es que dice, bueno, no va a pasar, sino que lo que dice es, siempre debe primar el interés colectivo frente al interés individual. ¿Qué quiere decir eso? Que vos, yo, Natalie, Mayra, Micaela, en la medida en que vamos a deliberar en la asamblea como ciudadanos, no podemos ir a defender nuestros intereses individuales. Tenemos que saber poner primero
los intereses colectivos antes que los intereses individuales, aunque esos intereses individuales sean los propios. ¿Sí? Se me generó una duda y capaz que no viene al caso, pero un poco lo que decía ahí Maurilia. Porque dijimos que uno no, cuando hablábamos del ejemplo que estaba diciendo ahora, no se podía decir la mayoría, porque eso sería incorrecto. Pero, ¿cómo se llega a lo que quiere o sea, el bien común, dejando las individualidades de lado? Sí. Ahí sí sería por las mayorías, porque es casi imposible que todos estén de acuerdo. No, claro, lo que pasa que, a ver, para Rousseau, ese desacuerdo, no el desacuerdo en sí mismo, ¿no? Pero para Rousseau, los intereses irreconciliables tienen que ver con que nosotros ponemos primero nuestros intereses particulares, ¿ah?, antes que los colectivos. Dice, en una república de este tipo, dice Rousseau, eso debería ocurrir al revés. En realidad, cada ciudadano, en tanto ciudadano, ¿tá?, debe poner primero los intereses colectivos. Debe poner primero el bien común. Lo que es bueno para la comunidad, no lo que es bueno para sí mismo o para su facción o para su entorno. ¿Tá? Lo que es bueno para todos, ¿no? Lo que representa el bien común. ¿Cómo definimos qué es lo que representa el bien común? Y bueno, a través de la deliberación, ¿no? Es debatiendo entre todos nosotros, ¿ah?, que podemos alcanzar el conocimiento de, bueno, de cuál es el bien común. Marcelo. Solo por dar un ejemplo, a ver si sigo bien un poco el razonamiento. Por ejemplo, si fuéramos hoy en día, estaríamos hablando de Arasatí o la construcción en las playas de Maldonado y todo ese tipo de cosas. Afecto a unos particulares, pero busco el bien de la comunidad. ¿Es un poco esa la idea? Es eso, claro. Pero lo que Rousseau supone, ¿ah?, lo que Rousseau supone es que nosotros, a través de la deliberación, ¿ah?, alcanzaríamos un conocimiento verdadero o certero de, bueno, esto es bueno para la comunidad o no lo es. ¿Ah? No para mí, no para Marcelo, no para Viviana, para el colectivo. Y que nosotros además vamos a tener nuestros intereses particulares, claro que los vamos a tener. ¿Ah? Pero deberíamos, en tanto actuamos como ciudadanos, deberíamos poner primero los intereses colectivos. Deberíamos poner primero el bien común. Rousseau no ignora que esto implica un cambio en la naturaleza humana. ¿Ah? Y lo dice además, ¿no? No en este, pero en otros textos incluso desarrolla qué tipo de educación debe recibir este ciudadano. ¿Ah? Porque esto de que, bueno, de que tenemos que saber reconocer el bien común y ponerlo antes que nuestros intereses particulares, ¿ah?, bueno, implica un cambio en la naturaleza, implica un cambio en lo que somos, en cómo vemos el mundo, en cómo actuamos ante el mundo. ¿Ah? Rousseau eso no lo ignora. O sea, dice, bueno, este ciudadano que actúa como soberano activo en la República tiene ciertas características que son distintas, ¿no? Hay que operar un cambio, debe operar un cambio en su naturaleza para que esto sea posible. ¿Ah? En otros textos reflexiona con mucho más en profundidad en, bueno, en cómo se opera ese cambio. ¿Ah? Pero Rousseau tiene claro que esta propuesta política que le está haciendo implica un cambio en la naturaleza humana. Pero eso no es tan problemático en Rousseau porque Rousseau piensa que la naturaleza humana puede cambiar. ¿Ah? A diferencia de Hobbes o ni hablar de Maquiavelo, ¿no?, pero a diferencia de Hobbes o incluso de Locke, Rousseau piensa que la naturaleza humana es mutable. Nosotros podemos cambiar, ¿no? Que este cambio en nuestra forma de relacionarnos con lo comunitario y con lo individual es posible porque, bueno, porque justamente nuestra naturaleza puede cambiar de acuerdo a la educación que recibamos, al contexto en el que nos formamos. Bien, vamos a ver algunas de las características de la voluntad general
Y con eso los dejo respirar. Voy a poner para compartir pantalla. Segundo, en los primeros capítulos, lo hace del capítulo 1 al 4, del libro segundo del contrato social, Rousseau define la voluntad general, ¿no? Define la voluntad soberana. ¿Qué características tiene? ¿Ah? Él lo primero que plantea es que la voluntad general es inalienable. ¿Ah? ¿Qué quiere decir inalienable? Que yo no la puedo enajenar a otro, ¿no? Este colectivo, esta comunidad y cada uno de los asociados, de los ciudadanos que integran esa comunidad, somos soberanos, ¿no? Esa soberanía no se la podemos delegar a otro. Por eso hoy, ante un comentario que creo que era de Matías, yo le dije, bueno, sí, en realidad la democracia que está planteando Rousseau es bien distinta a lo que nosotros entenderíamos como democracia y a nuestra propia democracia representativa, ¿no? Pues justamente nosotros lo que entendemos, los fundamentos teóricos de nuestra democracia representativa, lo que nos dicen es, bueno, el pueblo es soberano y el pueblo lo que hace es enajenar su soberanía, ¿ah?, en un conjunto de representantes que le ejecutan por ellos, ¿no? Nosotros lo que hacemos en las elecciones, cuando vamos y votamos, es elegir personas que nos van a representar, ¿no? Que van a ejercer la soberanía por nosotros, ¿no? Nosotros somos soberanos en tanto parte del pueblo, pero enajenamos nuestra soberanía. Bueno, para Rousseau eso no es legítimo, ¿no? La soberanía no se puede enajenar, no es una cosa que uno pueda, ¿no?, como deshacerse, ¿no?, y dejársela a otro, ¿no? Porque ese otro que la está ejerciendo en realidad no es soberano. O sea, la soberanía es soberanía o no es soberanía. Se es soberano o no se es soberano. Bueno, no se puede, no es legítimo delegar la soberanía en otro, ¿no? La tengo que ejercer yo, el soberano, y bueno, y no tiene más vuelta que eso, ¿no? Por eso Rousseau no pensaría que la representación es legítima, ¿no? Por lo mismo que es, ojo que esto no quiere decir, ¿no?, que el pueblo no pueda darse un gobernante. O sea, sí, el pueblo soberano puede elegir un jefe, puede elegir un gobernante. Ahora, ese gobernante no es soberano, es un gobernante, ¿tá? Es alguien que actúa, ¿tá?, que resuelve problemas, que ejecuta la ley, pero no es soberano, ¿no? La soberanía siempre, 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 siempre radica en la comunidad y es la comunidad la que debe ejercerla. Por lo mismo que no se puede alienar, dice Rousseau, tampoco se puede dividir, ¿no? O sea, no es que otra característica bien distinta a nuestras democracias con división de poderes, ¿no? No, la soberanía no puede, la voluntad general no puede dividirse. No puede quedar una parte de la soberanía en un poder legislativo, otra parte de la soberanía en un poder ejecutivo, otra parte de la soberanía, ¿tá?, en el poder judicial, ¿no? Porque si no, es como si fuera un cuerpo humano donde una parte va para un lado y otra parte camina para el otro, ¿no? No es posible, ¿no? La soberanía radica siempre en la comunidad y no se puede partir en partes, ¿no? Lo mismo, no quiere decir que el pueblo no pueda darse un poder ejecutivo para que ejecute la ley. Puede y en general ocurre. Y para Rousseau es hasta deseable que eso ocurra. Ahora, ese poder ejecutivo que la comunidad se da, ¿no?, no es soberano. No tiene carácter de poder soberano. El poder soberano, la soberanía y la voluntad general
radican siempre, siempre, siempre en la comunidad, ¿no? No en distintas partes del poder político, ¿no? Que es como si fuera todo un cuerpo todo desarticulado, ¿no? Lo otro que Rousseau se pregunta en estos capítulos es si la voluntad general puede errar. En principio no, dice Rousseau, porque la voluntad general siempre tiende hacia el bien común, ¿ah? Y el bien común es uno solo, ¿ah? Entonces, a partir de la deliberación, la comunidad alcanza un conocimiento de qué es el bien común y siempre la voluntad general va a tender hacia lo que es bueno. Siempre va a buscar, siempre va a perseguir, siempre va a querer realizar lo que es bueno por definición, porque si no, no sería voluntad general, ¿tá? Si persiguiera un fin negativo para la comunidad, entonces no sería voluntad general. Es otra cosa, pero no es voluntad general. Por definición, la voluntad general siempre persigue el bien, ¿no? Lo que sí dice Rousseau es, bueno, ojo que la voluntad general no se equivoca, pero a veces se la puede engañar, ¿no? Quiere decir que a veces se le puede hacer creer al pueblo cosas que en realidad no son. Entonces ahí la voluntad general parece equivocarse, ¿no? Pero no es que se equivoca, es que el pueblo ha sido engañado, ¿no? Porque por definición la voluntad general siempre tiende al bien. Maurilia. Profe, disculpa que me distraje un segundo. Eran 3 características y no, la última no llegué a anotarla, perdón. Me quedé con indivisible y anotando ideas. Se me fue. Y no puede errar. Bien, gracias. Esto último, ¿no? Es esto último que decíamos ahora, que la voluntad general no puede errar. Marcelo. Lo mío es una pregunta que capaz que le llama la atención, pero no sé, se me pasó por la cabeza. ¿Artigas leyó a Rousseau? Sí, claro. No sé si Artigas, pero su secretario seguro es que sí. Sí, claro. ¿No? En buena parte, Rousseau atraviesa como todo el pensamiento artista, ¿no? Fíjense esa frase que repetimos una y otra vez en la escuela, ¿no? Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. ¿Qué es lo que está diciendo Artigas ahí? Bueno, la autoridad que tengo yo como jefe cesa cuando el pueblo está reunido en asamblea, ¿no? Yo soy el jefe, yo decido, sí, hasta que el pueblo está reunido en asamblea, ¿no? Cuando el pueblo está reunido en asamblea, bueno, la voluntad son los que están reunidos allí, ¿no? Y la autoridad del jefe deriva del lugar, de la instancia donde realmente radica la soberanía, que es la asamblea, que es el pueblo reunido. ¿Ah? Está muy bien, Marcelo, la apreciación, porque sí, porque el pensamiento artiguista es bien rusoniano, ¿no? Bien. Adriana, después Luciana. Claro, es como vos decías, hay un gobernante, un mandatario, pero hasta que la comunidad habla. Claro, Es ahí decir, está. La comunidad se puede dar un jefe. Ahí está. La comunidad se puede dar un jefe. Puede decir, esta persona ahora nos va a guiar. Pero ese jefe no es soberano. Es un jefe, es un gobernante. La instancia de soberanía radica siempre en la comunidad. Luciana. Perdón, lo mío es una consulta porque se me cortó el Zoom y no podía volver a entrar. Me quedé en lo de las 3 características. Es una indivisible, la otra no puede errar y la otra me falta una. Perdón. Inalienable. Gracias. Bien, chiquilines, ¿alguna consulta sobre Rousseau? Que sabemos que tiene sus complejidades. Bien, igual, bueno, obviamente cualquier cosa pueden, sí, en caso de, no sé cuántos de ustedes ya lo leyeron, pero en caso de que surjan dudas en
en la lectura y demás, obviamente pueden consultar, ¿no? En cualquier momento. Cecilia, ahí Oh, bueno, bárbaro. te dejo, si no hay nada Leo más. entonces, perfecto. Eh, bueno, terminamos Rousseau de esta manera. Si bien ahora vamos a estar dialogando un poco con Rousseau, con esta autora que yo les voy a presentar hoy, eh, que es Mary Wollstonecraft. ¿M? Ahora, tanto en esta clase, lo que queda, como la clase que viene, una parte de ella, vamos a estar trabajando sobre autores que también escribieron en el siglo XVIII o principios del siglo XIX y que cuestionan algunos aspectos de la ilustración, ¿no? Concretamente, Mary Wollstonecraft, vamos a ver que cuestiona, bueno, el planteo de Rousseau fundamentalmente en cuanto a la educación, la obra El Emilio de Rousseau. Luego vamos a trabajar con Olimpia de Gouges, que ella va a cuestionar la Revolución Francesa y lo que es la Declaración de Derechos del Hombre Ciudadano, y va a escribir su propia Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿no? Entonces, por un lado, tanto Mary Wollstonecraft como Olympia de Gouges son, digamos, las primeras pensadoras que podemos llamarlas feministas, ¿no? Que escribieron, de la cual queda cuenta y podemos ver como allí el comienzo de reivindicaciones feministas, ¿no? Por un lado, Mary reivindicando la igualdad de educación, la igualdad de educación entre hombres y mujeres, aunque también la igualdad en lo que es ser considerada en el contrato social, ¿no? En ese contrato social que recién veían con Cecilia, si bien habla en términos universales, ¿no? En términos de la comunidad, como recién mencionábamos, bueno, pues resulta que Rousseau no tenía en cuenta dentro de esa comunidad a las mujeres, ¿no? Entonces también Mary lo que piensa es, bueno, hay que incluir a las mujeres en ese contrato que tanto Rousseau como la mayoría de los demás pensadores habían dejado afuera. Pero Olimpia de Gouges, ya un poquito después, porque estamos hablando, en realidad su texto es contemporáneo al de Mary, pero ella se enfoca en el tema de los derechos políticos y por lo tanto en considerar a la mujer como ciudadana, ¿no? Y después vamos a trabajar también en ese contexto de la Revolución Francesa con Babeuf, ¿m? Con otro pensador que, bueno, que lo vamos a leer sobre todo en lo que es fragmentos de, que él publicó, digamos, en la prensa francesa contemporánea a la Revolución, hablando también de la exclusión que hacía la Revolución a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Em, por eso en esta parte hablamos de la ilustración de alguna manera olvidada, ¿no? De aquellos que fueron los olvidados eh, por la ilustración y por la revolución. ¿M? Y por último, Bastei, que es un pensador haitiano, es un latinoamericano, ¿m? Que va a hablar justamente de cómo no se tuvo en cuenta a los esclavos, ¿no? Entonces también allí aparecen otro sector de excluidos, ¿no? En este caso de las revoluciones. em, y bueno, también cuando estalla la Revolución Francesa está el tema de los esclavos y de las colonias que surge también, ¿no? En esa libertad, de igualdad, bueno, hasta dónde se llega. Y bueno, justamente no hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos colonizados y por lo tanto menos aún de los esclavos, ¿no? Esto que veíamos recién con Rousseau, no es que veíamos con Cecilia, ¿verdad? Ese cuestionamiento que hace Rousseau tan fuerte a la esclavitud. ¿M? Bueno, eso era algo que otros filósofos ilustrados no compartían e incluso eh, estallada la Revolución Francesa, está el planteo ese, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con las colonias? Y por ello
Haití inicia una revolución de independencia justamente enmarcado en eso. Y a la vez los esclavos reivindican la libertad. Entonces, bueno, eh, esta ilustración y estas revoluciones van a tener sus limitaciones y lo mismo va a pasar cuando las revoluciones se extiendan a los demás países que eran colonias españolas, porque en el caso de Haití era una colonia francesa. Pero bueno, las demás colonias españolas, las demás colonias, mejor dicho, bueno, pertenecían a España, a Portugal. Bueno, ¿qué va a pasar allí con las poblaciones cuando se luchen, ¿no? Recién se mencionaba Artigas. Bueno, ¿qué va a pasar con la población esclava en esas revoluciones? Y bueno, justamente es un tema que va a estar en debate y muchas veces cuando se lucha por la independencia y por la libertad, no se está pensando en la libertad de los esclavos. De hecho, en el caso de Brasil, la esclavitud se abolió bastante avanzado el siglo XIX, ¿verdad? Hacia, no me quiero equivocar, pero hacia 1860, 70, o sea que es muy posterior a lo que es la independencia. Entonces, hoy vamos a trabajar con Mary, la clase que viene vamos a trabajar con estos otros autores este, que, que les comentaba, y que están todos ellos en el librillo 3, ¿no? Este año con Pablo Langone, que es el compañero con el que compartimos el curso. Bueno, quisimos también dar un espacio, porque también es una reivindicación que algunos estudiantes nos han hecho a otros autores, a otras voces, y bueno, y también tratar, más allá de que después al final del curso trabajamos con Bas Ferreira y con el pensamiento rioplatense, bueno, también es importante empezar a ver también en este contexto, digamos, de la ilustración, otras voces que, bueno, justamente están cuestionando, por ejemplo, el tema de la esclavitud, ¿no? Y de también el pensamiento colonialista, ¿m? Que también es cuestionado. Entonces, ahí está Mary. Este, Mary vivió solamente 37 años y un poco pinta lo que es la época. Ella muere después del parto justamente por una cuestión de higiene, ¿no? Era muy común que los médicos en esa época, estaba extendido, los médicos y quienes asistían en los partos no se lavaran las manos, ¿verdad? No había condiciones de higiene. Eso es algo que surge, que a nosotros nos parece increíble hoy, ¿no? Pero los médicos y las personas dedicadas en el hospital, a la atención o en las casas, porque muchas veces los partos se tenían en las casas, bueno, no estaba extendido esto del lavado de manos que nosotros lo tenemos tan como interiorizado, ¿no? Y bueno, a raíz de una infección es que ella muere muy tempranamente. Lo cierto es que Mary fue hija de una familia de clase media londinense y su padre ejercía violencia doméstica hacia su madre, ¿no? Era algo que, bueno, ya lo vivió, no solamente la situación que había de desigualdad en la época con respecto al hombre y a la mujer, sino también en el caso de ella se acentuó con esta situación. Y ella tuvo la suerte, en cierta forma, como nos pasa muchas veces o pasa, que bueno, la familia nos determina en cierta forma, pero también, por suerte, hay otros vínculos que vamos estableciendo en la vida, que también abren, ¿no? Otras perspectivas. Y ella tuvo dos amigas que fueron muy importantes. Una de ellas, Jane, era hija de un filósofo y un científico muy reconocido en el momento. Y, y bueno, entonces, gracias a ese vínculo, ella comienza a tener una educación, digamos, y acceder a lecturas y demás que abren lo que sería sus, sus conocimientos que de por sí hubiera podido llegar a adquirir, ¿no? Y bueno, y luego de eso también con otra amiga emprenden la tarea de educar a niñas en Irlanda, ¿no? Entonces, estas dos instancias son muy trascendentales, esas dos experiencias, digamos, que surgen de amistades, en definitiva, que ella va estableciendo, hacen que ella abra sus perspectivas, y vea cómo se compromete, ¿verdad? Se compromete con lo que es el tema de la desigual de educación, que va a ser como la idea más fuerte de ella, ¿no? Eh, el cuestionar la educación de la época desigual hacia los hombres y las mujeres, hacia las niñas y los niños, ¿no? Y bueno, y cómo eso en definitiva era determinante
para sus posibilidades luego futuras en la vida, ¿no? Ella claramente, al igual que Rousseau, entiende a las personas como seres en construcción, ¿no? Si recién hablaba Cecilia, bueno, de que para Rousseau la naturaleza humana había ido cambiando históricamente. Y bueno, eso es característico de Rousseau y Mary comparte esa idea de que justamente en gran parte somos por la educación que hemos recibido a lo largo de la vida. Y la educación, no solamente en una instancia de educación formal, que sin duda ella lo, lo- lo considera como muy, como una causa muy importante, sino también por todo lo que son los mensajes que recibimos de la sociedad, ¿no? Esa educación que se da en la familia a partir de la costumbre, ¿no? De la tradición, y bueno, de esos lugares que hombres y mujeres ocupan justamente por el peso de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ella, en ese sentido, su contribución mayor, sin duda que es todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Con sus planteos en la educación. Y bueno, justamente, en 1792 es que ella publica este texto que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿no? Que viene a ser como, bueno, una reivindicación de los derechos de la mujer. Y en ese momento, poco antes, digamos, en 1791, eh, Talleyrand Perigord había presentado un texto, un proyecto justamente de instrucción pública a la Asamblea Constituyente Francesa. Estamos en 1791, que estamos ya en plena Revolución Francesa. Si ustedes recuerdan, la revolución estalla en 1789, eh, y bueno, se establece una asamblea constituyente, justamente que entre otras cosas va a ser la constitución, la primera constitución de Francia, donde ahí vamos a tener la declaración de derechos como previo, ¿no? La declaración de derechos del hombre ciudadano. Pero bueno, el tema de la educación es un tema central y este obispo presenta un proyecto y ella al leerlo justamente aparecía todo ese tema de la educación diferenciada y dándole sobre todo a la mujer un lugar en la vida doméstica. eh, y entonces ella ahí es que decide escribir este texto. Ella estaba en ese momento en Francia. Yo les hablé de su experiencia en Irlanda, después ella vuelve a Londres, se vincula con todo un grupo de intelectuales que está a favor bueno, de reivindicar, por ejemplo, la independencia de las colonias inglesas de América del Norte, ¿verdad? Y luego, bueno, tiene, digamos, toda una vida, digamos, amorosa bastante tormentosa, porque, bueno, se vincula con un hombre que es casado, bueno, tiene como una gran decepción. Después, finalmente, ella termina casándose con un amigo, con un filósofo amigo, con quien tiene una segunda hija, que es finalmente, digamos, la consecuencia, por la causa, digamos, de su muerte finalmente, que es Mary Shelley, que es la autora, es una escritora que es la autora del texto de Frankenstein, ¿no? Ahora están dando una película sobre ella, no sé si ahora mismo, pero hace un tiempito, así que debe estar todavía capaz, que se llama así, Mary Shelley, ¿no? Que es el nombre de ella de casada. Este, y bueno, lo cierto es que Mary escribe este texto en respuesta principalmente al Emilio, que hoy con Cecilia les mencionaba que había otro texto de Rousseau que justamente se extendía en su proyecto educativo, en cuál era la propuesta educativa, que es el Emilio, ¿no? En esa novela, Emilio era bueno, un niño que él ahí indicaba cómo debía ser educado, ¿no? Y bueno, en el capítulo quinto del Emilio aparece Sofía, bueno, que también se señala cómo debe ser educada las niñas a partir del personaje de Sofía, ¿no? Entonces, sin duda que su texto, y vamos a ver que en la parte que nosotros subimos, el librillo, es que vamos a trabajar la clase que queda de hoy y la clase que viene, justamente es el librillo 3 donde están los textos que yo les mencionaba recién. Y bueno, justamente de lo que es la vindicación de los derechos de la mujer,
solamente les pusimos un fragmento del capítulo quinto, que es justamente el cuestionamiento que ella hace a Rousseau, tomando varios textos, comentando textos que aparecen justamente en el Emilio. Pero después ese capítulo continúa cuestionando otros proyectos y otros pensadores, otros autores que habían hecho distintos planteos acerca de cómo debía ser la educación. Pero nos vamos a dedicar únicamente al cuestionamiento que hace a Rousseau, ¿sí? Y claramente, como les comentaba, también hay implícitamente un cuestionamiento a lo que es el contrato social, en ese sentido de dejar afuera a las mujeres, ¿no? Porque no lo dice explícitamente Rousseau, ¿verdad? En el contrato social, pero no incluye en la comunidad justamente a las mujeres, ¿no? Y eso queda muy claro al leer el Emilio. Entonces, ese es el capítulo que vamos a tomar, ya les digo, solo la primera parte. Censuras a algunos de los escritores que han hecho de las mujeres objetos de piedad al borde del desprecio, ¿no? Así le llama ella a ese capítulo. Em, y bueno, claramente en el caso de Rousseau, cuestiona eh, justamente esa educación desigual que él plantea hacia Emilio y hacia Sofía. Porque Emilio debía ser educado de una forma en la cual aparecía como un preceptor, ¿no? Alguien que lo conducía, pero sobre todo buscaba una educación que fuera natural, ¿no? Que Emilio se fuera enfrentando a diferentes situaciones y estuviera siempre allí, ese preceptor como observando, mirando, cuidándolo, ¿no? Pero que él fuera teniendo distintas experiencias, había muchos planteos de estar al aire libre e ir encontrando como diferentes situaciones. Y bueno, allí estaba el preceptor como para evitar que le pasara, tuviera algún problema, alguna dificultad, este, o algún peligro, ¿no? Evitar peligros, pero era principalmente ese niño que iba vinculándose con las distintas experiencias que se le iban presentando, ¿no? Y bueno, justamente de esa manera se formaría su carácter, ¿no? Y su capacidad y la iría desarrollando de esa forma hasta que alrededor de los 20 años se podía estar habilitado a convertirse en ciudadano. Justamente la educación estaba volcada a eso, ¿no? A poder enfrentarse luego a la ciudadanía, a ser parte, ¿no? de esa comunidad. Y bueno, en la sección 1, como decíamos, allí Mary retoma justamente el planteo de Rousseau y dice, bueno, Sofía, dice Rousseau, debe ser una mujer tan perfecta como Emilio es su nombre, y para ello es necesario examinar el carácter que la naturaleza ha dado al sexo. Entonces acá ella retoma en esta frase de Rousseau justamente cómo hay una naturaleza diferente del hombre con respecto a la de la mujer, ¿no? ¿Y en qué les parece que pueda estar esa diferencia? ¿En qué va a estar esa diferencia, va a decir Rousseau, inicialmente, ¿no? Naturalmente. ¿En qué se diferencian hombre y mujer? Niña y niño. En lo físico. En el aspecto físico y sobre todo en la fuerza, ¿no? En el aspecto físico, sí, sin duda, pero justamente la fuerza sería lo que hace, según Rousseau, realmente distinta a la naturaleza del hombre de la mujer, ¿no? Entonces, justamente ella sigue hablando de cómo eso hace que la mujer ¿m? Debe ser débil, pasiva, como tiene menos fuerza corporal que el hombre, y por lo tanto de ahí infiere que la mujer está hecha para complacerle y someterse a él, y que la función de la mujer es hacerse agradable a ese dueño
siendo ese el gran fin de su existencia, ¿no? O sea que basado en esa diferencia de fuerza, eh, Rousseau, en el Emilio, pro- según Mary dice, bueno, infiere esta situación dual, ¿no? De que la mujer debe ser débil y pasiva y debe complacer al hombre y someterse a él, ¿no? Mientras que el hombre es el que, en definitiva, va a tener la posibilidad de desarrollarse libremente y, eh, y bueno, ser activo justamente y desarrollar su existencia tomando decisiones tanto por él como por todos los demás que integren su familia, ¿no? Em, y bueno, justamente ella en base a eso dice, ¿no? Que bueno, que estos principios conducen a un sistema de astucia y lujuria en el sentido de que se construye entonces un planteo de que la mujer debe complacer al hombre, pero también la muestra a la mujer como astuta en el sentido de lograr hacer lo que quiere en cierta forma con el hombre. Se habla de una astucia femenina que lo conduce, la conduce a ella bueno, buscar la manera, también a partir de su sensualidad y de su seducción, este, justamente a conducirse y a lograr beneficios también, ¿no? Em, pero bueno, lo cierto es que Emilio, en el Emilio, Rousseau va a decir, el mismo instinto que hace que una mujer se aventaje en el arte de obsequiar a los que van a su casa, hace que una coqueta se aventaje en el arte de embobar a muchos pretendientes, ¿no? O sea que esa mujer, por un lado, él considera que logra recibir en su casa y hacer sentir a los invitados de una manera muy cómoda, que la mujer en eso tiene como mucho más dotes que el hombre para lograr eso, pero también la posibilidad de, digamos, engatusar, ¿no? O bueno, tener como muchos pretendientes y jugar justamente en lo que es usar su sensualidad en beneficio, en su beneficio, ¿no? Y bueno, yo les traía acá dos obras que me asocio con esto que dice Rousseau. Una es esta, que es el Salón de Madame Geoffrin, que es una pintura que en realidad es de 1812. Es un poco posterior a este texto, pero lo que presenta es eh, algo muy común en la época de la Ilustración, que eran los salones de la Ilustración donde se discutía, los salones que en general eran de personas de la nobleza y también de la burguesía, pero fundamentalmente de la nobleza, que abrían el salón de su casa a discutir justamente sobre los textos de la Ilustración. Bueno, esta obra que en realidad la encarga Alemonier, la primera esposa de Napoleón, de Napoleón Bonaparte, bueno, aparece como sería ese salón de Madame Geoffrin, aparece allí, en la escultura aparece Voltaire, por ejemplo, y bueno, ven que aparece la lectura de algún texto y aparece ahí también Madame Geoffrin. Entonces, era común en los tiempos de la Ilustración que las mujeres de la nobleza y sobre todo algunas de ellas que habían quedado viudas, que eso les permitía grandes libertades a las mujeres, porque bueno, eran ricas y ya no tenían que dar cuenta a su marido o explicaciones, y algunas de ellas eran realmente mujeres muy instruidas, hacían este tipo de reuniones, ¿no? Entonces, cuando Rousseau habla de esto, cuando recién mencionaba, ¿no? Habla sobre todo de estas mujeres, que él reconocía, en un momento él va a decir, Rousseau va a decir, aquí no se logra nada sin las mujeres, ¿no? En Francia. O sea que hay como cierto reconocimiento del papel que jugaban las mujeres en lo que es los vínculos sociales de organizar, ¿no? De organizar este tipo de reuniones. Pero por otro lado, también eso de embobar, ¿no? Y de embobar a varios pretendientes, también me hace acordar a esta pintura de Fragonard, donde podemos ver en el columpio, ¿no? Esa mujer balanceándose y con el que sería su marido detrás y el otro que está metido entre los patorrales, ¿no? Este,
Y bueno, y ella perdiendo la zapatilla allí, ¿no? Como viene esa imagen del amor galante, que era un tema de la pintura rococó de la época, ¿no? Que nos muestra todo este tipo de escenas en la naturaleza, que va a ser muy valorada en este contexto, ¿no? De la ilustración y de, este, digamos, una cierta valoración de la naturaleza y de estar en la naturaleza. Pero bueno, acá esto de la mujer, ¿no? Como en ese juego de seducción y en esa superficialidad, en esa frivolidad. Pero entonces Mary, este, toma en cuenta eso y va tomando como distintos fragmentos de Rousseau y los va cuestionando, ¿no? Por ejemplo, acá en esta parte, ella recoge este planteo que habla de la mujer como su papel de maternal, principalmente maternal, ¿no? Y bueno, era otra, el tema hablábamos hoy de lo doméstico, de la maternidad, de estar como en esa función de agradar, ¿no? De seducir, pero también de ser agradable. Esa era un poco la función que la educación y que la sociedad atribuía a la mujer, ¿no? Mientras que la razón, el desarrollo intelectual y demás, el mundo exterior, el vínculo con el mundo exterior y con la política estaba reservado a los hombres. Bueno, dejo por acá porque ya me di cuenta que son las 8, y seguimos la clase que viene. Voy a retomar a Mary, vamos a hablar, como les decía, de Olimpia de Gouges y este, de Mabeuf y de Bastei, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta, si no estaríamos dejando por acá. Bueno, así que les encomiendo la lectura del librillo 3, este, que bueno, van a ver que van a estar estos 4 pensadores y vamos a tener como una clase la que viene donde vamos a dedicar un rato a cada uno de estos autores. Así que bueno, el que pueda leer, aunque sea alguno de ellos, estaría muy bueno. Buenas noches entonces. Bueno, muchas Buenas gracias. noches, profe. Buenas Gracias. noches para todos. Gracias. Que pasen bien. Hasta luego.